Las emociones son impulsos de la vida. Movere, movimientos, son fuerzas, impulsos para actuar, para movernos en el movimiento de la conciencia, en los seres vivos. En los mamíferos nos dieron la oportunidad de experimentar una sensación, una fuerza de vida que nos modula el movimiento, que nos permite actuar. En la teoría de Platón, las emociones eran como el caballo, las riendas como la mente, el cochero como el ser o el alma y el carruaje, el cuerpo. Los seres humanos, cuando vivimos las emociones y las podemos experimentar, podemos sacar todos los beneficios que ellas tienen para la vida. Pero sin embargo, la mayoría de las personas piensan que las emociones no son buenas, o que no las deberían sentir, o las critican, o utilizan algo que es todavía peor: impiden que se desarrollen y que se expresen de manera natural. Los seres humanos, cualquiera de los de este planeta, tienen emociones, tenemos emociones básicas. Digo tienen y tenemos porque las tenemos, aunque de manera diferente, porque eso hace que experimentemos ante un mismo estímulo una respuesta distinta, una respuesta automática, porque eso tiene que ver con nuestras experiencias pasadas, llamadas memoria, contra nuestras expectativas o hipótesis de futuro, que también están basadas en la memoria, pero que proyectan lo que va a ocurrir, una ideación, y también con la capacidad cerebral de cada ser humano. Las emociones son fuerzas vitales, ninguna es mala, todas tienen un sentido. Si todo se mueve en el cosmos, desde el Big Bang, si la Tierra se mueve en todo momento en el cosmos, si se mueve el sistema solar, si se mueve la vida a través de los ciclos biológicos del día y la noche, si se mueven todos mis tejidos en la circulación interna, en el aire que oxigena todo nuestro cuerpo, las emociones son también movimiento, movere, moverse. ¿Y hacia dónde me mueven? La tristeza, que es una emoción que la mayoría de personas piensa que es una emoción triste, en realidad es un movimiento de la conciencia para atender mi interior. ¿Qué significa atender mi interior? Que me puedo ver a mí mismo. Ahora, si en mi interior descubro que tengo una carencia, pues esa emoción no la siento con bienestar. Pero si sigo sintiendo la emoción de la tristeza, puedo descubrirme mucho más auténticamente. Y por ejemplo, si tengo la emoción de la alegría, me expando, el movimiento es hacia afuera, hacia todo. Quiero abarcar la vida en todas sus dimensiones. Quiero conocer todo lo que ocurre porque estoy alegre en la fiesta de la vida, con ese júbilo de la experiencia de conocer el mundo de afuera. Sin embargo, la contrastamos y quisiéramos tener siempre alegría y nunca tristeza, cuando la tristeza es un movimiento absolutamente indispensable de la vida, de mirarse, de ir hacia adentro, de recogerse, de descubrirse, de observarse y atender lo que hay en nuestro mundo interior, para saber en realidad quiénes somos, para saber en realidad en qué realidad estamos, una realidad sobre nuestra realidad, porque no lo vemos con unos ojos de una conciencia simple, de la naturalidad de lo que nos ocurre. También está una emoción de la rabia, que suele ser vista como una emoción negativa, cuando en realidad la rabia es una fuerza para actuar hacia adelante, que nos impulsa para movernos, para alcanzar, para llegar, para avanzar. Y al mismo tiempo tenemos una emoción que nos hace ir para atrás, el asco, la aversión de algo que no nos gusta, de algo que queremos tomar distancia. Y tenemos una emoción maravillosa, la sorpresa. Nos genera una pausa, un cambio de ritmo, un cambio de atención, un descubrir diferente, un darse cuenta porque estábamos perdidos y de pronto algo nos sorprende, atendemos, ponemos todo nuestro ser con la mirada, con la escucha, con el tacto, con el sentir, hasta que nos involucramos plenamente en eso gracias a la sorpresa. Por eso los niños aprenden, porque se sorprenden todo el tiempo y cuando se sorprenden generan atención y cuando generan atención y no saben, en ese estado de no conocer, aprenden. Porque no tienen un conocimiento previo que les impide aprender, sino que se descubren a sí mismos en esa experiencia y la viven intensamente y por eso aprenden. Y tenemos una última emoción, el temor. De las básicas, todas luego se van conjugando, se van integrando.
aunque sean básicas, hemos aprendido sobre ellas, las hemos modulado, las hemos interactuado con nuestra experiencia interna y externa, porque las emociones, como la vida misma, están en relación con. Para tener miedo hay que tener una relación con. Y el miedo lo vemos como una emoción negativa, como lo vemos como la tristeza o la rabia, y en realidad no tiene nada de negativo, tiene de sentido de vida. Cuando nos dieron la vida, nos dieron la posibilidad de vivirla. La vida, que es mucho más que el ser humano, que viene desde el cosmos, que se expresa en la Tierra, que se manifiesta en la exuberancia de la naturaleza de todos los seres vivos y en este caso los humanos, nos expresamos en ella, vivimos la vida y nos dieron desde la biología una posibilidad de cuidarnos y sobrevivir, y se llama temor. El temor nos lo dio la biología para la supervivencia, para estar vivo, para permanecer vivo. Por eso, cuando tenemos temor, desde el punto de vista biológico, sobrevivimos, saltamos, nos movemos, nos estabilizamos, huimos o luchamos para sobrevivir. Pero ese miedo está en nuestra emoción y en nuestro cuerpo como una expresión biológica, lo sentimos en el cuerpo. Todas las emociones están hechas para experimentarse, solo para eso. Así como el cerebro piensa, nosotros no pensamos, el corazón late, nosotros no latimos, es nuestro corazón el que late. Nuestro cerebro piensa como una propuesta neuronal para poder describir lo que está ocurriendo en la vida. Cuando mi cerebro piensa y yo observo el pensamiento y no me doy cuenta que es un pensamiento del cerebro, supongo que yo soy el que pienso. Y cuando creo que soy el que pienso, creo que esa es la realidad y lo doy como un hecho verdadero. Y cuando yo desde ese pensamiento atiendo mis emociones y he aprendido sobre las emociones y tengo una idea sobre las emociones, me ocurre una disociación con la emoción. ¿Qué ocurre? Desde ese pensamiento yo atiendo esa emoción, la veo, pero la puedo ver desde una interpretación previa. ¿Qué quiere decir? Desde una memoria. Y ya la he juzgado, ya la he calificado, ya la he cuestionado, ya he aprendido por la sociedad que la rabia es mala. Entonces o la reprimo o la desfogo de manera inapropiada. O he aprendido que tener miedo no es de machos y que no debo tener miedo. Y entonces intento ignorarla, intento a veces justificarla, pero ¿cómo no va a tener miedo con lo que está ocurriendo? O intento reprimirla y tenerla dentro de mi cuerpo. O simple y llanamente no puedo hacer nada con ella y la sufro. Resulta que las emociones están hechas para experimentar y el cerebro está hecho para pensar. Cuando el cerebro piensa, también produce emociones en áreas específicas del cerebro, pero cuando produce ese pensamiento y yo lo observo sin cuestionarlo, entonces y lo vivencio como si fuera mío, creo que eso es real y cuestiono luego mis emociones por el aprendizaje y no le permito a mi ser experimentarla. Si en cambio yo experimento una emoción con su total naturalidad, la experimento vivamente en mi realidad biológica, la experimento sensorialmente, tengo una fuerza de vida. Hablemos del temor. A nadie le gusta tener temor. ¿Por qué? Porque tememos a tener temor, porque pensamos que el temor es malo. Y tanto pensamos que nombramos el temor y ya el solo hecho de decir que eso me va a dar temor ya no me gusta. O sea, la palabra temor me genera malestar. La ideación del temor como símbolo, como posibilidad, no me gusta. Y resulta que la experiencia del temor es una fuerza maravillosa de la vida, que me da fuerza en el cuerpo. Vamos a montarnos en una montaña rusa, con temor y con temor. No quiero tener temor, quiero experimentar la montaña rusa, o sea, puedo vivir el temor. Nos botamos en la montaña rusa, en el rechazo por el temor, en la negación del temor hay sufrimiento. En la experimentación del temor, la vivencia de soltarse, abrirse a la experiencia de temor, hay una fortaleza maravillosa de la vida, hay una fuerza de la vida que nos vive en ese momento como cuidado del temor, y cuando salimos de la montaña rusa hay una fuerza maravillosa que se experimenta como capacidad. Ese temor es vida de la vida en ese movimiento que me llega al cuerpo y me hace sentir su fuerza, y con esa fuerza lo experimento en la máxima posibilidad, sin sufrirlo, sin rechazarlo, sin nombrarlo, porque si lo nombro no lo puedo sentir, porque me lo llevo a una mente pero no lo experimento. Cuando yo nombro el temor, cuando yo califico el temor, cuando yo rechazo, cuando justifico, cuando intervengo con la mente y no con la experiencia, ese temor
me genera una disociación con la realidad y no permito que esa fuerza de vida se experimente conmigo. En cambio, el temor es maravilloso, como la vida misma, como la naturaleza que nos visita en cada momento del movimiento de la conciencia. Él se da espontáneamente, él se experimenta naturalmente, él se vivencia de manera natural. ¿Qué ocurre con el temor? Cuando me cuida, es vida de la vida. Cuando lo rechazo, pierdo esa oportunidad. ¿Y qué ocurre cuando yo pienso sobre el temor? El pensamiento está disociado de la realidad porque es una interpretación de lo que está ocurriendo, pero no es una atención a lo que está ocurriendo, porque está modulado por una memoria, es un movimiento de la memoria. Entonces estoy viendo es mi pasado proyectado en lo que está ocurriendo, estoy viendo mi conocimiento y mis creencias y me estoy separando de la realidad. Entonces cuando yo pienso en el temor, estoy pensando basado en una memoria de un dolor, de una experiencia no agradable, sobre algo que puede llegar a ocurrir. Entonces no atiendo el hecho, sino atiendo mi atención de la memoria, que es simplemente un recuerdo. Y en esa atención de ese recuerdo, de esa posibilidad de una ideación, sufro. Ahí sí sufro. Y el que teme por sufrir, sufre por temer, decía Confucio. No experimento algo tan simple como sentir miedo. Si experimento una emoción, que es la realidad de lo que tengo, porque las emociones están hechas para ser experimentadas, puedo vivirla con intensidad total, intensidad maravillosa de la vida que está viviéndose en mí a través de una experiencia. ¿Qué ocurre con el temor? Está hecho para protegerme. Si ocurre de manera natural, me está protegiendo de algo y él mismo se irá. Si voy a cruzar una avenida y estoy distraído y de pronto descubro que viene un carro a una velocidad, el temor como acto de supervivencia dentro de ese sentido que nosotros tenemos como síndrome general de adaptación que se llama estrés y que me hace liberar en el instante mismo de la realidad las sustancias que yo necesito para llegar al otro lado. Me hace generar toda esa experiencia de aprendizaje instantáneo de lo que tengo que hacer. Mi cuerpo se dispone a llegar a la acera y sobrevivo en ese instante de cuidado de la vida. Pero cuando llego a la acera, cuando llego a cruzar a ese lugar donde ya no hay el peligro de que sea atropellado por el coche, por el carro, por el auto, en ese momento yo puedo caminar de manera natural, ya no tengo por qué tener temor, ya se dio la experiencia de temor, ya lo que pueda pensar sobre él me genera un pensamiento y una ansiedad y una anticipación porque me puede volver a ocurrir, porque me hubiera podido ocurrir, y en ese momento es un temor psicológico, no es un temor biológico, y ahí sí lo padezco, ahí sí me altero. Cada emoción entonces me mueve. Pensemos y verá que no tenemos la emoción, sintamos y verá que experimentamos la emoción en plenitud. Vamos a la tristeza. La tristeza no es un sentimiento triste, la tristeza es un movimiento emocional. Sentimiento es un pensamiento cargado de emoción, la tristeza es una emoción que me hace mirar al interior. ¿Y qué me encuentro? Con lo que me encuentre. Si me encuentro con la carencia de mi madre que falleció, de mi novia, de mi hijo que se fue, de mi amigo que me peleó, me voy a encontrar con esa carencia que está en el interior, que generalmente lo que hemos hecho es que no queremos verla. ¿Por qué? Porque en esta sociedad pensamos que estar triste es estar mal, entonces queremos estar felices y llenamos de cosas de vida para encontrar la felicidad, una felicidad falsa, por supuesto, una felicidad que la llenamos con objetos, con personas, con proyectos, con estatus social, económico, con poder, que nunca nos van a llenar un vacío interior. Pero cuando nos sentimos tristes, nos damos la oportunidad de encontrarnos con ese vacío interior, que es simplemente lo que somos. Estamos hechos de vacío, que es conciencia, que cuando la vemos con preocupación y la pensamos, la sufrimos, pero cuando nos dejamos atender de la vida por la tristeza y nos miramos al interior, descubrimos que tiene sentido. La tristeza tiene el sentido porque nos hace mirar a nosotros. Y cuando tenemos la ausencia de un ser que se ha ido, es cuando la encontramos en la tristeza. ¿Por qué? Porque yo no siento por lo que alguien me toque la piel, yo siento porque mis sensores traducen ese contacto como sensaciones. Y yo puedo interpretarlas como me gusta, me golpearon, no me gustó, lo rechazo. Pero es simplemente una interpretación mental de un hecho que está ocurriendo en mi cuerpo. Cuando yo tengo una emoción como la tristeza, estoy yendo al interior y voy a encontrarme con ese ser, porque ese ser yo he construido esa imagen, esa experiencia a través de lo que he tenido con él entre mis sentidos,
mi imagen sensorial, mi memoria, mis recuerdos que interpretaron esa experiencia. Y si yo tengo tristeza porque se fue y voy al interior, ahí lo voy a encontrar. Pero si rechazo la tristeza, no puedo tener ese encuentro en el interior donde siempre he estado. No solo en la madre que ha vivido la vida de ese hijo en el vientre durante 9 meses, sino en la experiencia del contacto con cualquier ser. Lo más maravilloso que tiene la vida es que me permite experimentar en cada instante. En cada instante me estoy experimentando a través de las emociones, porque me dan movimiento, porque me dan presencia de lo que está ocurriendo. Y cuando tengo rabia, es una fuerza de la vida que me permite actuar hacia adelante. Y si yo pienso que la rabia es negativa, entonces la reprimo y genero espasmos, contención con una fuerza que me hace actuar y pierdo esa fuerza, que es una energía maravillosa que me hace levantar, que hace que un científico descubra una vacuna porque tiene la rabia, pero aplicada de manera asertiva y no agresiva, destructiva. Porque cuando la rabia yo la puedo usar porque la siento y la experimento y la vivo, es una fuerza hacia la vida que me mueve. Pero cuando yo no la puedo usar y me dejo manejar por teorías o creencias, o la reprimo, la rechazo, la justifico, hago muchas cosas, genero un desborde y hago agresividad. Por eso tengo que conocer las emociones, pero para conocerlas no las puedo nombrar. Porque cuando las nombro, las interpreto por lo que mis papás creían, por lo que la sociedad decía, por lo que la condición religiosa, cultural o lo que sea de la ciencia me dice que es eso. Pero el que me dice en realidad lo que es la experiencia de vivirlas. Vivir la emoción, además, es muy bello, porque las emociones son impulsos para actuar en movimientos ondulatorios. ¿Qué significa eso? Que son fluctuantes. Y lo vemos en los niños. Se pone bravo, se ríe, se pone triste. O sea, y ese movimiento constante lo experimenta, lo vive, le da la fuerza para moverse, para recogerse, para experimentar. En cambio, el adulto, cada emoción la interpreta, la paraliza, la bloquea. Y ese bloqueo empieza a afectar mi salud de una manera real. Entonces la rabia la inhibo, o la rabia la reprimo. Y cuando la reprimo tanto, luego la desbordo como forma de ira que se construye, porque la ira no es un instante, es un constructo de una represión, de una justificación con represión, de una justificación con un rechazo, con una mezcla de acciones sobre una emoción pura que hubiera durado lo que una ola, 3 a 5 segundos, un instante de tiempo no más, que se hubiera renovado como otro movimiento de la conciencia en otra dirección, de otra expresión de la vida, en ese fluctuar permanente que tiene la vida, como lo que marea permanentemente a un árbol a través del movimiento del viento. Es una marea de aire, como una marea de agua, y que lo pone en un fluctuar maravilloso, una danza de la vida. Y tenemos una emoción de la sorpresa que es espectacular. Cada vez que me sorprendo, me doy cuenta, descubro, y por eso los niños aprenden, como les decía. Y ahora lo más maravilloso de la vida, cada emoción que experimentemos nos da una fuerza para vivirla, pero cuando no la experimentamos, sino la reprimimos, cuando no la experimentamos, sino que la negamos, cuando no la vivimos a plenitud, sino que intentamos quitarla porque la sociedad no nos permite experimentar la alegría porque nos desbordamos, o la tristeza porque nos deprimimos, o la rabia porque nos agredimos. No, eso no es cierto. Las emociones, cuando se viven auténtica y espontáneamente y no se les imprime un freno, no nos generan sufrimiento, nos dan fuerza de vida, impulsos para actuar. Cada emoción, la expansión de la alegría, la interiorización de la tristeza, la corporalización del miedo, la distancia que me genera el asco o la aversión para tomar distancia de algo y poder desde otro lugar tener otro punto de vista. Porque si estoy tan cerca, lo rechazo, pero si tomo distancia lo puedo ver de una manera diferente, para eso nos la dan. Cada emoción tiene un sentido, y claro, actúan zonas del cerebro, la ínsula, entonces en la aversión, donde también hay áreas muy relacionadas con el dolor, entonces integramos como algo doloroso. Pero el cerebro está totalmente leyendo y estructurando todo lo que percibe. Pero nosotros no somos solo el cerebro, porque la mente se expresa a través de diferentes sistemas. El sistema endocrino, entonces las secreciones internas que se llaman hormonas, fluctúan con esas percepciones de la vida de la mente a través del sistema endocrino, y el cerebro también lo experimenta. Y así tenemos nosotros algo maravilloso, y es que la mente se expresa en el sistema inmune también,
y entonces nuestro sistema inmune, de acuerdo a cómo estamos viviendo la vida, se afecta, nos volvemos más susceptibles a alergias, infecciones o cualquier tipo de autoinmunidad, agresiones contra nosotros mismos. Por eso es tan importante vivir plenamente las emociones. Un médico descubrió que las flores, esa maravillosa transformación de las hojas en las plantas que se llaman angiospermas, que transformaron esas hojas en colores, aromas, expresiones de vida que se comunican además con el reino superior, que es el animal, y que nos permiten a nosotros embellecer y engalanar nuestros espacios. En ese jardín de la naturaleza, un doctor Edward Bach, un galés, en el Reino Unido de Gran Bretaña, encontró las flores como un medio para poder modular esas emociones, sobre todo cuando esas emociones están en conflicto. Pues bien, ¿qué podemos hacer con las emociones? Las gotas de flores, las esencias de flores que Edward Bach nos dejó como legado, nos permiten experimentar de una manera diferente la vida cuando tenemos una emoción. Nos permite retirar ese conflicto, nos da conciencia para verlo de una manera integradora y no sufrirlo como una manera inadecuada. Cuando yo experimento esa emoción, cuando la vivo sin conflicto, tengo el poder de la emoción, esa fuerza de la vida sin sufrirla. Así, si yo tengo rabia, el doctor Edward Bach encontró que la flor del acebo, el holly de la Navidad, me permite ver la rabia, pero no destruirme con ella y no destruir a otro. Me permite comprender la rabia como una fuerza de vida y generar asertividad en lugar de agresividad. Y me permite además no sufrir la rabia de los demás que me llevan a que experimente una sensación desagradable. Porque si alguien me agrede, yo siento que esa agresión de él es la que causa mi sufrimiento y genero la causa de ese sufrimiento afuera cuando la causa está en mi interior, porque yo lo estoy experimentando en mi interior, luego yo soy el que la produzco. El otro generó un estímulo cualquiera, pero soy yo el que lo produzco, como el contacto que me hacen en el cuerpo, soy yo el que produzco la respuesta interna. Y si yo me adueño de esa experiencia y la siento y la experimento, le quito el poder al otro de seguir haciendo esa acción, ese link conmigo, y lo puedo vivir intensamente. Con las gotas de acebo puedo experimentarlo de manera natural. Y si esa rabia no la puedo modular adecuadamente y la vuelvo un resentimiento y vuelvo a sentir ese dolor y me enveneno esperando que el otro se muera, pero me estoy envenenando yo, la flor del sauce, la Salix vitellina, el willow en inglés, me permite experimentar de una manera diferente el resentimiento y soltar la amargura, el estarme quejando permanentemente por ese dolor pasado que lo vivo en presente, y esa herida no se sana, la herida sea biológica o sea psicológica, porque estoy en la herida abierta del resentimiento. ¿Y qué pasa entonces si tengo miedo? Que hemos hablado tanto tiempo, una emoción tan maravillosa, si no la puedo experimentar y tengo miedo a la vida, a la cotidianidad, a aprender algo, a relacionarme, a hablar en público, a juntarme con otros, al dolor, al sufrimiento biológico, al sufrimiento psicológico, el que teme por sufrir, sufre por temer. La flor del mímulo, el Mimulus guttatus, me genera ese bienestar. Y si tengo miedo a lo desconocido, a perder lo conocido, el estatus, a la vida, a lo que considero que es la vida, a lo que considero que es mío, que tiene sentido, que me genera ese statu quo, se llama el álamo temblón. Y si tengo tristeza, porque tengo una causa que ocurrió, perdí a mi equipo de fútbol, perdí el empleo, perdí algo que era importante para mí, me estoy enfermando y me siento triste porque voy a volver a caer en esa enfermedad que tenía antes, la genciana, me sirve para esto, para modular ese estado emocional. Cuando tengo depresión profunda y no sé la causa, la mostaza me modula ese estado. Y así tenemos flores como por ejemplo el vid, para poder dejar de ser tirano, el agua de roca para no ser autorrepresores y generarnos una condición de inhibición y autodestrucción, el pino para la culpa, cuando sentimos que somos los causantes de todo lo que ocurre malo en la vida y nos hacemos daño sin darnos cuenta porque inhibimos nuestra respuesta de bienestar y no encontramos paz interior.